Cedo el uso de la voz a la doctora Erika Miranda, secretaria de AMICA, para las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos ustedes. A nombre del doctor José Ramón Lainez Canepa, les damos la más cordial bienvenida a un evento más de la asociación. Para la asociación es muy importante finalmente tener este espacio en el cual expertos como el doctor Carlos Escamilla Alvarado nos permitan conocer más allá de los temas que manejan, en este caso análisis del ciclo de vida de biorefinerías. Realmente la MICA lo que está buscando es la contribución con los diferentes sectores, el sector industrial, el sector académico, el sector empresarial, para que de una manera o de forma de sinergia se puedan abordar todos los temas ambientales que atañen a el país. Sin más preámbulo, espero que este evento sea de provecho para todos aquellos que se han conectado y sobre todo agradecemos que continuamente estén siguiendo este ciclo de conferencias y cedo la palabra a la doctora Guadalupe Paredes para poder dar continuidad con el evento. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos los que están conectados. Bienvenidos. Y pues bueno, yo me voy a presentar a nuestro conferencista. Voy a dar una breve semblanza para posteriormente iniciar con su presentación. El doctor Carlos Escamilla se integró a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, orientación de procesos sustentables, en otoño de 2015. Es egresado de la carrera de Ingeniería Química Industrial por la ESIQUE del Instituto Politécnico Nacional. Sus estudios de posgrados los realizó en el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del CIMPESTAB. Cuenta con 19 artículos indexados en JCR y se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Como parte de su producción y logros académicos se destacan los siguientes: en dirección de 3 tesis de maestría y una tesis de doctorado, además de 2 tesis de maestrías dirigidas. Una premiada como Mejor Tesis de Maestría 2020 por la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Es líder del Cuerpo Académico de Ingeniería de Bioprocesos Sustentables en el periodo 2016-2020. Obtuvo el premio Arturo Rosenbluth en el 2015 a la mejor tesis de doctorado en el área Tecnología y Ciencias de la Ingeniería. Obtuvo el segundo lugar en el concurso de mejores tesis de posgrado en tecnologías del hidrógeno y de energías alternativas 2014-2015 en la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Obtuvo el Best Student Paper por Batter Memorial Institute en 2010. Cultiva las siguientes líneas de investigación: biorefinerías de residuos sólidos, producción de biocombustibles, hidrógeno y metano a partir de biomasa, producción de enzimas de interés industrial, así como la evaluación de ciclo de vida de biocombustibles y bioproductos. Agradezco mucho su tiempo y disponibilidad de Carlos para poder presentarnos un poco de sus proyectos y líneas de investigación. Así que sin más por el momento, pues le cedo la palabra a nuestro conferencista. Muchas gracias. Y hacemos el mensaje de que puedan escribir sus preguntas en el chat para posteriormente realizarlas al doctor. Muchas gracias. Muy bien, pues bienvenidos todos. Muchas gracias por su interés, por estar presentes el día de hoy en esta breve presentación. Espero que sea breve porque siempre me extiendo. Cuando los temas nos interesan, se nos pasan volando. Entonces, pues ya dijeron el título de la presentación: análisis de ciclo de vida de biorefinerías. En este momento agradezco a la doctora Guadalupe Paredes Figueroa por su cordial invitación, por el apoyo al maestro Aurelio, por el apoyo también en la carga de la presentación, en la organización de todo este ciclo de conferencias que tengo por entendido que han sido de muy alto nivel, y espero que esta presentación se incluya dentro de ese nivel. Y bueno, agradecimientos también especiales a toda la asociación AMICA y también a IDIS. Bien, esta presentación va a girar técnicamente hablando en torno a 2 temas principales. Uno es biorefinerías y el otro es ciclo de vida, como justamente lo vieron en el título y como espero justamente que sea lo que estén atendiendo. En ese sentido, veremos algo muy breve sobre biorefinerías. Confío en que muchos de ustedes ya hayan escuchado esta palabra, tengan una idea más o menos clara de lo que significa. También lo mismo con respecto a análisis de ciclo de vida.
son temas que para la gente que está involucrada en cuestiones de sustentabilidad, pues cada vez se empiezan a conocer más. Entonces, partiremos de un conocimiento básico que yo espero que ya tengan. De todas formas, en la sesión de preguntas vamos a poder responder lo que quieran, lo que se les ocurra. Y posteriormente de ver esos dos breves aspectos sobre biorefinerías y ciclo de vida, pues ahora sí vamos a juntarlas y vamos a estar viendo un caso en particular, por cuestiones de tiempo, sobre cómo se aplica el LSA a biorefinerías. Ojo, LSA lo estoy tomando del nombre en inglés, de Life Cycle Assessment, debido a que, bueno, es más práctico pronunciar LSA que ACB. Además, nuestro ACB se confunde con el ACB de análisis costo-beneficio. Entonces, para evitarnos confusiones, LSA es ciclo de vida. Y finalmente, algunos aportes del grupo de investigación en el que me encuentro en la Facultad de Ciencias Químicas sobre estas áreas. Como biorefinería, ustedes se pueden estar automáticamente pensando en una refinería convencional, una refinería de petróleo, es la que convierte el crudo, es una materia prima, en una variedad de productos que van desde combustibles, petroquímicos, incluso hasta medicamentos y colorantes, ¿sí? Es la variedad de productos, pues yo creo que ronda cerca de la centena de diferentes productos básicos, ¿no? Y si nos vamos a los derivados, pues a lo mejor andemos en varias centenas de productos. Biorefinería no es convertir una refinería de petróleo en algo que sea bio, en algo biológico. Parte del concepto de la refinería es este uso exhaustivo del crudo. Prácticamente la tecnología del petróleo aprovecha casi en su totalidad todos los hidrocarburos contenidos en un barril de petróleo. Tenemos algunas fugas, algunas cantidades no aprovechadas, como la de la imagen, que vemos que se está ahí quemando un gas metano residual, pero bueno, aún así los porcentajes de aprovechamiento van cerca del 98-99%. La gente que estamos trabajando sobre biorefinerías, que tenemos perfiles muy diversos, que pueden ser ingenieros químicos, ingenieros bioquímicos, ingenieros biotecnólogos, y los que se nos vayan sumando, incluso también tenemos biólogos, pues tenemos un fin muy definido, muy claro, que es no utilizar el crudo, no utilizar las refinerías que ya existen. Después, si quieren, pueden preguntar por qué no podemos hacer eso, pero lo que queremos hacer es utilizar la biomasa, y esta biomasa, ahora sí, convertirla en una gran variedad de productos, como pueden ser igual biocombustibles, hasta algunos productos químicos, bioquímicos, todos de gran interés industrial y de uso en nuestras sociedades. En este momento me permito citar la definición de biorefinería que desarrolló mi alumno Rodríguez Valderrama, porque creo que el gran aporte de esa definición es que con pocas palabras resume muy bien todo lo que yo vengo diciéndoles durante aproximadamente unos 40 segundos, que es una biorefinería, es una instalación versátil. Creo que ese es el punto clave en el que tenemos que enfocarnos en las biorefinerías, que están destinadas a usar eficientemente y exhaustivamente la biomasa y transformarla en un espectro de bioproductos. De todas las definiciones que hemos visto en literatura, creo que esta es una de las más concisas y espero que sea una de las más claras. No sé si sea ahora sí, por amor paterno a la investigación de mi alumno, que diga uno que siempre los hijos de uno son los mejores, ¿no? Pero bueno, espero que coincidan al menos en este punto conmigo, y si no, está abierto el debate. Y mencioné justamente a la biomasa. La biomasa, espero también que todos ustedes tengan una idea de lo que significa. Pues biomasa prácticamente es todo el material orgánico de origen reciente, porque los combustibles fósiles también fueron orgánicos en su momento, después atravesaron un proceso de fosilización, pero por biomasa nos referimos a la biomasa actual, ¿sí? A la biomasa que realmente viene de algún organismo vivo en el corto plazo. Y ustedes las conocen bien, es la fruta que se come, son los alimentos, la carne que también se comen, son las plantas que tenemos en el jardín, son los árboles que están en los bosques y son los campos de cultivo, ¿de acuerdo? Entonces, si sumamos toda esa cantidad de biomasa que se está generando, ya sea por efectos de la naturaleza o por el mismo ser humano,
pues tenemos una cantidad exorbitante que se está produciendo. Vamos a brincarnos aquí a este segundo punto, donde nos dice justamente que la cantidad de biomasa que se genera anualmente por efecto de la fotosíntesis, evidentemente es solamente la perteneciente al reino vegetal, y a lo mejor también incluyen a las algas, no estoy seguro bien de la referencia, esta referencia es de Barber, del 2009, pero Barber estima que se están generando 100,000 millones de toneladas cada año, y estos son equivalentes si las convirtiéramos con un factor a energía, que a final de cuentas es lo que nos está interesando en esta parte de biorefinerías, pues equivaldría a 3.462 petawatt hora. ¿Qué es eso? ¿Qué ese número es grande, es pequeño? ¿Qué significa? Bueno, vamos a ponerlo en contexto. En contexto de la humanidad consumimos una cantidad también exagerada de recursos, algunos fósiles, algunos renovables, pero en términos energéticos se consumen aproximadamente 90,000 millones de barriles de petróleo equivalentes al año, es decir, todo un total de 153 petawatt hora. Y son equivalentes a estar liberando 42,000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Bueno, para los que estén familiarizados con los temas de cambio climático, eso ya les está diciendo que la industria energética produce estos gases de efecto invernadero que están ocasionando efectos evidentes en nuestro entorno. Y esa cantidad, esos 153 petawatt hora, pues fíjense ustedes, compárenlo contra los 3.462 y se van a dar cuenta que es pues un 5% aproximadamente, sí, un 5% de la cantidad de energía total. Pues eso le ha abierto justamente el panorama a muchos investigadores para centrarse en el uso de biomasa con fines energéticos, ¿de acuerdo? Y pues eso no es nada despreciable. Por ejemplo, en México tenemos que el consumo anual de energía, para que lo pongamos igual en contexto, es de 2.56 petawatt hora. Esto es por persona y equivale a 12 barriles de petróleo equivalente, que es, imagínense que ustedes tienen en su cuarto, en algún espacio, un lugar para 12 barriles de petróleo. Y eso es lo que van a estar consumiendo durante todo un año. Es una cantidad que a mi juicio pues es bárbara. Recordemos que un barril de petróleo pesará aproximadamente 150 kilos, tiene 160 litros. Entonces, bueno, imagínense de las cantidades que estamos hablando. Sin embargo, las biorefinerías, insisto, no únicamente se dedican a la producción de bioenergéticos, y eso es algo que tenemos que tener muy en mente y lo vamos a rescatar más adelante. Nosotros, o el grupo de investigación y algunos colegas, colaboradores, el grupo donde me formé en el CIMBESTAB, estamos trabajando en conceptos que se denominan como biorefinerías de residuos. Hay biorefinerías, muchas clasificaciones de biorefinerías, como muchas definiciones de biorefinerías. Prácticamente cada autor, cada grupo de investigación tienen los suyos. Yo ya les enseñé los de nuestro grupo. Y nuestro interés principal en residuos es justamente para no competir con los alimentos. Un debate sobre, por ejemplo, el uso de maíz, el uso de caña de azúcar para producir bioetanol. Pues bueno, nosotros estamos haciéndole un bypass a ese conflicto y nos buscamos atender justamente la biomasa que ya no tiene algún uso importante en nuestra sociedad. Las etapas de una biorefinería como tal, si bien se han centrado históricamente en la investigación únicamente en el pretratamiento y en los procesos de operación y de purificación, pues debemos de considerar el panorama completo, que va desde la recolección de la biomasa hasta la distribución y uso de productos. Y eso es algo para lo cual herramientas como el ciclo de vida nos empiezan a ser de gran utilidad. Casi para terminar con la sección de biorefinerías y para que tengamos también un panorama un poquito más amplio, pues bueno, como residuos que tenemos, aquí estoy citando algunos de los más importantes: rastrojo de maíz, bagazo de caña, bagazo de agave, paja de trigo, aceites usados, grasas. Ustedes han escuchado de la producción de biodiesel a partir de grasas y aceites usados. Este otro término extraño que se dice FORSU, pero que no es otra cosa que la basura orgánica de nuestras casas, de nuestros hogares, y se denomina como fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, FORSU para los cuates. Bagazo de piña, pinazas, etcétera. Todo lo que estemos produciendo como residuos vegetales de alguna de las actividades del ser humano puede entrar justamente en esta clasificación de sustrato para biorefinerías de residuos. Estos sustratos muchas veces necesitan un pretratamiento y tenemos desde pretratamientos físicos hasta algunos pretratamientos físico-químicos, pretratamientos avanzados como zoonólisis, pretratamientos biológicos o bioquímicos como los enzimáticos.
e incluso combinaciones de ellos. Y la forma entonces en la que después nosotros utilizamos los productos o los intermediarios del pretratamiento, pues son en procesos que también muy seguramente hemos escuchado, la digestión anaerobia, que no es otra cosa que la producción de metano, ¿verdad? A partir de la descomposición natural de los residuos orgánicos, fermentación alcohólica, producción de bioetanol, biobutanol, fermentación oscura, fotofermentación, otros tipos de fermentación, fermentación láctica puede ser incluso, pirólisis, gasificación, transesterificación, celdas de combustible microbiana y otros, ¿no? Uso de algunos catalizadores, el HBO, no es el canal de películas, sino el Hydrotreating Vegetable Oil, que es una forma diferente de hacer bioturbocina y biodiesel. Y bueno, podemos ir sumando procesos, pretratamientos y sustratos. El panorama que les quiero mostrar es que realmente las oportunidades para diseñar o evaluar biorefinerías son amplias y también es un mismo talón de Aquiles, porque eso permite, pues eso impide mantener un conceptos homogéneos y metodologías completamente estandarizadas, aunque hay muchos esfuerzos de algunos de los organismos más importantes y grandes en este respecto. Pero bueno, como bioproductos quiero mostrarles un poquito más al respecto, porque insisto, la biorefinería la tenemos desde su concepción muy de la mano con la producción de bioenergéticos, ¿sí? De hecho, es uno de los principales usos de las biorefinerías. Y si ustedes googlean biorefinería, lo más seguro es que algunos de los ejemplos, incluso que voy a mostrar más adelante, pues les aparezca que es simple y sencillamente un proceso de producción de bioetanol o simple y sencillamente una producción de biodiesel o de biogás. Y muchos autores, muchas referencias toman eso simple y sencillamente como una biorefinería. Si hay algún pretratamiento o si hay algún posttratamiento, bueno, les da un poquito más de estructura de biorefinería, pero no entra en la definición que nosotros estamos buscando, que es un uso exhaustivo de la biomasa. Hay residuos en ese tipo de perspectivas y tampoco son versátiles, ¿de acuerdo? Entonces, los biocombustibles, los bioproductos de uso biocombustible, tenemos los gases, tipo biohidrógeno, tipo metano, líquidos, etanol, butanol y diésel. Podemos incluir, ¿cuál nos faltará ahí? Pues prácticamente esos son todos, a lo mejor algún biocombustible de nueva generación o avanzado, como pueden ser se me está yendo el nombre. Bueno, no importa, si lo recuerdo se los comento. Pero son muy poquitos, tenemos que se podrían incluso contar los más importantes con las dos manos, con los dedos de las dos manos, y de bioproductos no combustibles, como podemos encontrar proteínas, enzimas, químicos de síntesis, ácidos grasos y otros, pues la variedad es nuevamente muy grande, tal vez comparable justamente con la cantidad de productos derivados de la industria petroquímica, tal vez, ¿de acuerdo? Bisaboleno es otro de los biocombustibles de nueva generación, por así decirlo, o avanzados. Pero bueno, este es el panorama de posibles productos que se pueden obtener del diseño de una biorefinería. ¿Se pueden obtener todos al mismo tiempo? No. ¿Sería rentable incluso obtenerlos todos? Tal vez tampoco, ¿de acuerdo? ¿Qué hay entonces al respecto de la cuestión ya práctica? La biorefinería se puede idear, se puede conceptualizar en un escritorio, en una hoja de papel, pero en su aplicación real, pues sí hay avances, tal vez no tantos como quisiéramos, pero hemos de recordar que tenemos ahorita un enemigo muy fuerte, que es justamente los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, cuando su precio aumenta y cuando el barril de petróleo está en $100 la unidad, pues las energías renovables todas sufren un auge, una explosión, una expansión, pero cuando tenemos una contracrisis, que es la disminución del precio del petróleo hasta niveles ínfimos, como los tuvimos, fue este año, el de la bajada de precio hasta $0 para el barril West Texas, pues los biocombustibles van a tener alguna desventaja, al menos en términos económicos. De ahí justamente la necesidad de darle versatilidad a las biorefinerías y de no enfocarnos únicamente en la obtención de biocombustibles. Pero bueno, están los esfuerzos, en ocasiones es remar a contracorriente, en ocasiones es remar a favor de la corriente, todo depende de la situación económica en la que nos encontremos. Y incluso esta misma versatilidad, pues ojalá en algún momento pueda evitar que tengamos que estar
remando en contra de la corriente y que la biorefinería pueda ser una empresa rentable por sí mismo, independientemente de los costos de los energéticos. Pero en lo que llegamos a eso, tenemos que seguir diseñando biorefinerías como biorefinerías conceptos. Hay muchas están enfocadas, insisto, en la parte de etanol y han estado mezclando o incorporando nuevos procesos, pero la base de producción de bioetanol sigue siendo muy fuerte. Estoy poniendo como ejemplo, en modestia aparte, el trabajo desarrollado en el doctorado de un servidor, biorefinería HMZS, pero bueno, es el proceso que mejor conozco y del que mejor les puedo platicar. Y algunos otros modelos que me parecen muy atractivos, aunque realmente no conozco que hayan sido completamente explotados. Por ejemplo, biorefinerías de vinazas, de industrias de alcohólicas, puede ser incluso al mezcal, ¿de acuerdo? Y con respecto a biorefinerías piloto, pues también hay esfuerzos en el país, esfuerzos en otros países, Estados Unidos, Alemania, China, y pues ahora sí que la variedad de esfuerzos es grande, desde el laboratorio, tamaños pequeños, medianos, grandes. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de tamaños pequeños, medianos y grandes, al menos en términos de biorefinerías piloto? Pues hay autores que clasifican justamente a las biorefinerías en 3 niveles: pequeña escala, escala mediana y gran escala. Como sea, la pequeña escala no es nada despreciable, aunque para los volúmenes que se producen en una refinería de petróleo, pues no son tan competitivas, pero bueno, tendríamos que hacer ahí una serie de cálculos para ejemplificar esto. No importa, pequeña escala va de 500 a 2.000 toneladas al día y así va subiendo hasta las 30.000 toneladas al día. Al año procesan una cantidad todavía muchísimo mayor. Pues bueno, 500 toneladas, insisto, no es nada despreciable, pero prácticamente en campos de cultivo se pueden estar generando estas cantidades de residuos. Y con esta otra diapositiva creo que terminamos la parte de biorefinerías con un ejemplo un poquito más específico sobre lugares, países, tecnologías, empresas que están desarrollando estos conceptos. Vemos que hay mucho trabajo en bagazo de caña de azúcar, sorgo, pasto varilla, desechos de jardines, madera lignocelulósica, pastos, alfalfa, paja, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidades, algunas de las más notables, por ejemplo, el proyecto Costa Pinto en Brasil, 24.000 toneladas de caña de azúcar al día. Bueno, Brasil es un caso excepcional. Ellos tienen producción de azúcar, de caña de azúcar prácticamente todo el año. No es como nuestro país, que tenemos una temporada de zafra que va de noviembre a febrero, más o menos, sino ellos todo el año están produciendo. Entonces, si no lo convierten en bioetanol, lo pueden convertir en lo que quieran, ¿de acuerdo? De ello, Brasil es uno de los países que tienen un impulso más fuerte en el uso de energías renovables, justamente bioetanol, pero bueno, es un bioetanol de primera generación obtenido de un material que podía ser utilizado como alimento. Y hay mucho debate sobre si están deforestando el Amazonas, etcétera, etcétera. Bueno, los brasileños conocerán un poquito mejor esa situación, porque la información que a veces llega fuera de las fronteras es contradictoria. Y algún otro trabajo, por ejemplo, otro acá abajo de Estados Unidos, el proyecto POET, procesan residuos de maíz, es olote de maíz, creo que tengo entendido que también procesan rastrojo de maíz, y bueno, también están produciendo una cantidad tampoco despreciable, 1.526 millones de galones al año. Y como estos ejemplos, pues podríamos profundizar más en diferentes empresas. Cabe señalar que no siempre esta información de estas empresas está disponible en literatura científica, hay que echarse un clavado a Internet, con los obstáculos que eso representa, ¿sí? De tener poca certeza de la validez de esos datos que estamos obteniendo, ¿sí? De qué tan ciertos, qué tan verídicos, qué tan comprobados son, o meramente es una cuestión mercadotécnica la que están manejando. Y algunos de los principales productos que se obtienen de ellos, ya dijimos etanol celulósico, aceite hidrotratado vegetal y algunos otros compuestos de interés como productos intermediarios, algunos ácidos orgánicos, solventes, más ácidos orgánicos y glicoles. Ahora bien,
¿De qué manera nos puede servir o de qué herramientas nos podemos ayudar para poder determinar si estas biorefinerías, pues vale la pena seguir investigando en ellas, vale la pena seguirlas desarrollando, van a tener algún futuro, hay áreas de oportunidad? Pues tenemos varias herramientas, afortunadamente, algunas de las más sencillas que no incluyo justamente aquí, pues es un análisis costo-beneficio. Tiene limitantes, no es tan exhaustivo como algunos de los otros procesos que sí mostramos aquí, de estas otras herramientas. La que nos tiene capturados o con nuestra atención puesta en ella es el análisis de ciclo de vida, relacionado con la presentación de hoy. Hay otros aspectos muy interesantes que también no siempre se toman en cuenta, pero que están relacionados justamente con esas dos etapas de las orillitas en esa línea recta del proceso de producción del proceso de biorefinería, que es la adquisición de materias primas y la distribución de los productos, que es cadena de suministros. Economía circular, bueno, yo les puse el proceso de biorefinería como una línea recta, pero técnicamente hablando entra bastante bien en el concepto de economía circular, que nos dice a grandes rasgos hacer uso de materiales, nuevamente, lo más exhaustivamente posible, cerrar ciclos, eliminar residuos, los residuos que se generan, reutilizarlos en alguna otra parte, en algún otro producto, proceso, etcétera, etcétera, y cerrar ese ciclo. Materiales inorgánicos difícilmente si eran la economía circular, pero materiales orgánicos, justamente renovables, biomasa, entra muy bien en este concepto porque a su vez comparten el concepto de huella de carbono neutra, huella de carbono cero, o balance o ciclo completo del carbono. Y finalmente coeficiencia, que hace un poquito uso de análisis de ciclo de vida, costos, beneficios, e incluso podría hacer uso también de economía circular. Nos vamos a enfocar en ciclo de vida y vamos a atender un proceso en particular que espero que les sirva de muestra, que fue justamente el desarrollado en el doctorado de un servidor, como les comentaba. Bueno, este es un ejemplo de aplicación de ciclo de vidas, no solamente a biorefinerías, aquí por eso lo llamo como bioenergéticos y bioproductos, porque se ha aplicado únicamente a producción de biodiesel, solo a producción de bioetanol, bueno, aquí en este caso es calor y fenoles, algunas otras combinaciones interesantes, producción de hidrógeno, y el que nos atañe, que es producción de electricidad, enzimas, sacarificados y digestados, con algunas columnas justamente que las siguientes diapositivas nos van a ayudar a entenderlas lo que significan. Unidad funcional, modelos y métodos y los impactos. Ciclo de vida, ya saben, como ustedes ya saben, se basa en una norma de la ISO, es la norma 14042, básicamente, 14040, 14042, pero nos hablan de 4 etapas básicas. Una es una definición de objetivo y alcance, 2, análisis de inventario, 3, evaluación de impacto, 4, interpretación, y esas etapas no suceden solamente en línea recta, sino que hay mucha iteración de información. ¿Sí? Nos podemos regresar en algún momento a alguna de las etapas previas. Pero una vez que ya tenemos nuestro ciclo de vida desarrollado, pues va a ser de gran utilidad, principalmente en biorefinerías, bajo varios aspectos o bajo varios esquemas que recientemente incluyen conceptos como ACV anticipatorio, ACV prospectivo o ACV ex ante. Perdón aquí por la mezcla de abreviaturas, ya dijimos que nos íbamos a referir a ciclo de vida como LSA. Bueno, LSA anticipatorio, prospectivo y ex ante. El caso de estudio es el que les muestro, fue el uso de la FORSU, la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, y evaluándola en términos de producción de bioenergía y obtención de bioproductos, para compararla con los rellenos sanitarios, que es prácticamente la tecnología convencional o marginal a la cual nos atenemos para el procesamiento de los residuos sólidos urbanos. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, cuando nos enfrentamos a este reto de hacer un ciclo de vida, es definir el objetivo y alcance. Esta es una sección que dentro de ella misma tenemos que definir el objetivo, el alcance como en función de la definición del sistema funcional, y de la unidad funcional, selección de impactos ambientales, selección de un marco de referencia y establecer los límites de nuestro sistema. Como objetivo, pues, es básicamente decir para qué nos va a servir el LSA y a quién va dirigido, e incluso el área geográfica de influencia.
Si bien el LCA se basa en una evaluación global de los contaminantes que estamos generando, ¿sí? Nos da valores puntuales de potencial de cambio climático, potencial de acidificación, y la acidificación puede suceder en nuestro país o puede suceder en China o a donde quiera que se están yendo nuestros contaminantes, pero lo evalúa de una forma global, pero a partir de un área geográfica específica, porque muchos aspectos de tan solo el mix energético que se utiliza en un país o en alguna región, pues va a impactar justamente va a tener un impacto, valga la redundancia, en los impactos climáticos, bueno, ambientales de nuestro proceso, ¿sí? Entonces, es importante definirlo. El LCA tiene que ser visto también como una declaración, pues prácticamente al libro abierto de todo lo que conlleva nuestro proceso para que sea lo más fácil de evaluar, de reproducir o de criticar y discutir. Entonces, esos dos párrafos nos hablaban acerca de la necesidad de evaluar una biorefinería de cascada inversa. Es un tipo de biorefinería que acuñamos también nosotros para obtener hidrógeno y metano, celulasas o los celulasas hidrolizados, y comparar esas cargas ambientales contra las producidas con la pura disposición en un relleno sanitario. Y por el carácter público de una publicación arbitrada, pues evidentemente esos datos son públicos para uso y discusión de a quien competa, público en general o actores políticos. Dentro del alcance es muy importante señalar la fuente de información y descripción del sistema, así como de sus posibles escenarios. ¿Qué quiere decir esto? El ciclo de vida, recordemos que nos sirve para evaluar todos los impactos que está generando la obtención de un producto, obtención y uso de un producto, o la generación y uso de un servicio. Entonces, difícilmente uno como investigador tiene toda la fuente de información de todo ese ciclo de vida de nuestro producto o servicio, y tenemos que atender datos en bibliografía o hacer nuestros propios datos experimentales, como fue el caso de este trabajo. Y para el caso de bases de datos, hay una gran variedad de fuentes disponibles en literatura. Librerías de Coinvent, Grid, Tracy, etc. Cuando estamos haciendo la definición del sistema, tenemos que tener bien en mente exactamente cuáles son todas las etapas de nuestro proceso. En lo particular, yo soy muy visual, le digo siempre a mis alumnos y a mis alumnos de posgrado y licenciatura: hagan dibujitos, están haciendo un problema, hagan sus dibujitos, y a mí me sirve mucho. Entonces, aquí justamente tenemos el caso, explicamos de una manera, creo yo, muy sencilla, todos los pasos de mi biorefinería, y sobre esta definición simple y sencilla, pues la vamos tecnificando y la vamos haciendo, vamos a llamarla incluso más ingenieril. ¿Podríamos llegar hasta un diagrama de instrumentación? Sí, sí podríamos, pero bueno, también eso ya es trabajo a veces de oficinas de diseño, estudios de diseño industrial. En este caso, nuestra FORSU UOFMSW, de Organic Fraction of Municipal Solid Waste en inglés, se utiliza para producir hidrógeno. Después, ese residuo de esa producción de hidrógeno, descubrimos que podía tener 3 caminos diferentes, todos con muy buenos rendimientos, que era la producción de metano, producción de enzimas y producción de sacarificados. Eso era a grandes rasgos. Íbamos a generar residuos que teníamos que definir también qué hacíamos con ellos. Justamente eso nos da pauta para proponer los escenarios. Un primer escenario, donde las corrientes residuales no se toman en cuenta, no se define todavía qué se va a hacer con ella, y un escenario B, diciendo que las corrientes residuales se van a utilizar ya sea para producción de fertilizantes o para digestión anaerobia. ¿Sí? Una especie de loop, una especie de ciclo cerrado. Y bueno, era interesante ver justamente esos cambios en la versatilidad de una refinería, qué impactos ambientales van a tener, y el escenario marginal o de referencia, que es el escenario del relleno sanitario, haciendo uso de la información bibliográfica de Coinvent. Aquí el diagrama, bueno, uno va escribiendo el artículo o el reporte, va poniéndole más detalle a sus diagramas. En este caso, ya para esas alturas del partido tendríamos que definir justamente cómo es todo el tren de tratamiento de nuestro material, qué se está procesando, hay procesos intermediarios, hay algunos productos que pueden utilizar para alguna finalidad, etcétera, etcétera.
Y bueno, ese todavía es un esquema intermedio de cómo queda nuestro esquema de biorefinería. Una vez que tenemos más o menos claro exactamente lo que queremos hacer con el ciclo de vida, todos los pasos que queremos agrupar, pues tenemos también que seleccionar una unidad funcional, lo cual también da lugar a mucho debate, porque tenemos dos opciones en cuestiones de biorefinería: seleccionar unidades funcionales básicas o energéticas. La regla del pulgar es que si nuestra biorefinería solo produce bioenergéticos, como ya he platicado, no debería ser el único objetivo de una biorefinería, pues la unidad funcional energética tiene mayor relevancia. Si no vamos a generar únicamente bioenergéticos y vamos a producir otro tipo de bioproductos, entonces lo mejor es seleccionar una unidad funcional básica, y fue lo que utilizamos en nuestro caso de estudio. Fue 1 tonelada de fracción orgánica de residuos sólidos urbanos con un determinado contenido de sólidos totales. Bueno, a veces hay que ser un poquito más preciso para definir características de nuestra alimentación. Esto sirve mucho. Tenemos que definir los impactos ambientales. Dependiendo del método de cuantificación que estemos eligiendo, podemos tener 8, 12, 16, 26 tipos de impactos diferentes. No todos nos dan la misma información. No toda la información, no todos los tipos de impactos son relevantes para los fines que quiero mi ciclo de vida, y tenemos que hacer una selección de ellos. El que prácticamente siempre va de ley es el Global Warming Potential, potencial de calentamiento de calentamiento global. Hay también acidificación, eutroficación, luego hay en varios sistemas que pueden ser en aguas dulces, en aguas marinas, en suelos, etcétera, etcétera. Y bueno, a final de cuentas, uno tiene que ir tomando esas decisiones, y por eso también es que es iterativo nuestro proceso, porque podemos regresarnos a modificar en algún momento esa definición que hicimos y hacernos más grande nuestro ciclo de vida o más reducido. Determinación de profundidad de la evaluación de impacto, impactos de punto medio, impactos de punto final, normalización. Ok, también. La mayoría de trabajos se quedan solamente en punto medio, porque los puntos finales no siempre son completamente aceptados por toda la comunidad científica. La normalización tampoco. Nos sirven mucho para toma de decisiones para uno mismo, para el proceso, pero dan lugar a mucho debate, a muchas dudas en la comunidad con respecto a qué toma uno como más importante, si la acidificación o la eutroficación o el cambio climático, ¿de acuerdo? Marco de referencia del ciclo de vida. Hay dos corrientes principales, que es hacer un ciclo de vida consecuencial, evaluación de un cambio en un procedimiento, en comparación de dos tecnologías, o el ciclo de vida más exhaustivo, más deseable, que es el atribucional, y dentro de esos también podemos tener de la cuna a la tumba, de la cuna a la puerta, de la puerta a la puerta, de la puerta a las ruedas. Ese es un enfoque de bioenergéticos. Entonces hay una gran variedad también de opciones de dónde escoger. Identificación de problemas de multifuncionalidad y selección de la resolución necesaria. Bueno, esto se enfoca mucho a biorefinerías de múltiples productos, porque vamos a tener productos energéticos, productos de interés químico, productos de interés, a lo mejor incluso podría ser catalítico, o de algún tipo de remediación de algún material. Entonces, las cargas ambientales, por lo general, en el ciclo de vida, todas se relacionan a la unidad funcional, pero podemos nosotros en determinado momento variar la relación de asignación de cargas ambientales en función de las características de nuestro proceso. Por ejemplo, imaginemos que nuestro proceso va a producir dos productos A y B. Uno lo produce en un 90% de masa y el otro en un 10% de masa, pero el producto B causa mayores impactos ambientales que el producto A, y el producto A tiene un valor económico más bajo que el producto B. Entonces, definir una unidad funcional y definir a quién atribuirle todas las cargas con base a esta unidad funcional, pues no siempre resulta fácil, y hay que hacer muchas iteraciones, muchas suposiciones, y los autores, los expertos declaran que hay dos formas de resolver esto: hacer una distribución, decir, bueno, vamos a distribuir cargas ambientales fácilmente, ¿no? Por materia, por cantidad de materia, o sea, distribuir todas las cargas ambientales de todo mi proceso por flujos másicos, o cuánto le corresponde a cada producto, por consumo de energía o por producción de energía, también ese puede ser otro, o incluso la económica. La económica, recientemente muchos autores dicen que la económica también es muy variable, porque va a depender de
las variaciones de los mercados, las cuales sabemos que pueden fluctuar de un año al otro, ¿no? En cuestión de meses. Entonces, ninguna de estas está exenta de crítica. Y alguna otra que es la expansión de sistemas o reducción de sistemas. Ahí también hay varios enfoques sobre esto. En este caso muestro una breve imagen de los límites del sistema del escenario A. Este fue el escenario A. Los límites del sistema me sirven prácticamente para definir qué es lo que sí voy a estar considerando en mi ciclo de vida. Hay autores que no consideran los transportes porque hay mucha incertidumbre sobre dónde voy a sacar mi materia prima o a quién le voy a vender mi producto. Eso se puede ir eliminando. O como en el caso del inciso A, de nuestro caso A, nuestro escenario A, donde decíamos que los residuos no les íbamos a dar ninguna finalidad, se iban a quedar simple y sencillamente ahí resguardados, sin causar ningún impacto, se sacan de los límites de mi sistema, pero en el escenario B se incluyen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, uno va modificando esto para ir haciendo comparaciones más justas. El diagrama ya va cambiando, ya se ve más con más etapas, con más definición, con más, vamos a llamarle salsa, bueno, crema ingenieril, ¿no? Echándole crema a los tacos, ahí va cambiando. Llega el momento de hacer la recopilación de datos experimentales, diseños de experimentos, superficies de respuesta, optimización, todo lo que uno pueda rescatar del trabajo en laboratorio o de trabajos de grupos de investigación, pues va a ser útil. Se va creando una biblioteca de toda esta información que junto con bases de datos internacionales, de preferencia nacionales, de preferencia de la región que estamos evaluando, pues nos van a ir dando una mayor precisión en nuestro ciclo de vida. Entre más diferencias tengamos en los tipos de fuentes de información que tenemos, mayor incertidumbre vamos a ir generando. Aquí hay más cuestión acerca de bases de datos, declaración de qué es cada etapa, para qué nos sirve, qué se está obteniendo, cómo se está obteniendo esto. Y una parte que también yo considero muy importante, de hecho eso es incluso tal vez previa a la parte de empezar a realizar el ciclo de vida, es hacer los balances de materia y de energía, ¿de acuerdo? Haciendo los balances de materia y de energía nos va a facilitar después la adquisición de datos, la adquisición de información. Aquí en este momento también nos damos cuenta si estamos haciendo una suposición exagerada, un caso particular que tenemos tiempo de mencionar, que es el gasto energético de un proceso de secado, y lo que hacemos en laboratorio es en una mufla o en una estufa de 2 pies cúbicos, metemos un crisol bien pequeñito con nuestra materia que vamos a secar, y lo que hacemos fácilmente es calcular la potencia de ese equipo, el tiempo de secado, y le asignamos toda esa carga ambiental a apenas 10, 100 gramos de muestra que estamos utilizando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, conocer nuestro proceso, conocer termodinámica. Me gusta esto porque al final de cuentas aplico algo de la termodinámica que vemos con los alumnos. Entonces, pues bueno, esto nos sirve justamente para poder tener una mejor calidad de información. Y bueno, ese es un complemento, ese es un pilón, diagrama de Sankey. A veces son muy didácticos estos diagramitas porque todos esos números nos los permiten visualizar de una mejor manera. Aquí vemos el gran consumo de agua que tiene este proceso, ¿de acuerdo? La cantidad de materia, cómo se va separando en diferentes etapas, si se requiere más consumo de agua o insumos, también cómo están entrando en cada una de estas etapas, y la cantidad de residuos que se están generando. Y finalmente, la parte de resultados, evaluación de interpretación. Aquí viene lo bueno, ver qué tan efectivo, qué tan viable fue nuestro proceso. Tenemos las comparaciones entre los diferentes escenarios, escenario A, escenario B, en diferentes términos, es acidificación, eutroficación, cambio climático, los diferentes procesos, como algunos tienen cargas negativas, vamos a llamarle cargas negativas, porque son ahorros ambientales o créditos ambientales, porque estamos, en este caso, reemplazando, dándole un sumidero de carbono, me parece, cambio climático no, estamos eliminando la producción de electricidad por medios fósiles a partir de un material orgánico. Entonces, pues ahí vamos obteniendo todos estos resultados. Podemos generar gráficas de barras, gráficas de radar,
El objetivo al final de cuentas es comparar de la mejor manera nuestros escenarios, y aquí tenemos el caso. El escenario A tuvo a grandes rasgos, vamos a decirlo de manera muy general, algunos beneficios ambientales por justamente reemplazar la producción de electricidad fósil con una producción de electricidad limpia o renovable. Tiene algunas pequeñas cargas ambientales, pero en el escenario B vemos que esas cargas ambientales se ven magnificadas. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando un uso a nuestros residuos. Los residuos de la digestión anaerobia no se estaban utilizando y se decide destinarlos para fertilizantes. Y la fertilización con residuos orgánicos tiene muchos impactos de eutrofización e incluso también algunos efectos de cambio climático por liberación de óxido nitroso en los procesos de desnitrificación naturales que suceden en los campos de cultivo. Y el escenario de relleno sanitario, puras cargas ambientales, justamente porque, como se ha mencionado en muchas ocasiones, son pasivos ambientales, la materia se queda ahí, se queda oculta, pero no por eso deja de contaminar, hay ruptura de membranas de mantos freáticos, hay escurrimiento, hay fugas de metano, y si ese metano no está siendo aprovechado, como era este caso, pues es doblemente negativo para el ambiente, lo cual es, pues podemos decir que la tónica en nuestro país, ¿sí? Pocos estados e incluso pocas ciudades tienen recuperación energética de sus rellenos sanitarios, cuando tienen rellenos sanitarios, cuando no son tiraderos a cielo abierto. Y brevemente, aquí ya quería complementar si me faltaba tiempo, si me sobraba tiempo, el tiempo me está faltando, me interesa la sesión de preguntas y respuestas. Entonces solo vamos a hacer énfasis en algunos de los aportes del grupo de investigación. Hemos identificado que pues justamente para darle un mejor énfasis al ciclo de vida y a la regionalidad que tiene, buscar las biomasas de la región. Si veníamos trabajando con paja de trigo o con paja de arroz, pero en el estado en el que me encuentro ahorita, como sucede justamente cuando empezamos a buscar trabajo y dónde colocarnos como profesores, ya no se utiliza ese material, pues ni modo, hay que cambiar y buscar lo que está produciendo la región para poder encontrar alguna solución a un problema particular. Alternativas al uso de monosustratos. Caso de bagazo de caña, durante todo el año solo se está procesando y produciendo en los meses de, dijimos, noviembre a febrero. ¿Qué pasa después? O lo almacenamos y también generamos cargas ambientales por tener almacenado todo el bagazo de caña durante un año, o nos esperamos a 6 meses a que volvamos a tener residuo y podamos otra vez obtener un bioproducto, o lo mejor, hacer uso de multisustratos, diseñar nuestras biorefinerías para que no solamente procesen un tipo de material, sino que puedan ir procesando varios. Además, también sabemos que existen técnicas de cultivo, rotación de cultivo, etcétera, etcétera, que evitan que una sola región siempre produzca el mismo tipo de materia, de alimento. Análisis de variabilidad y perturbaciones en las materias primas. Bueno, este es un trabajo interesante que está haciendo un colega mío, su alumno, Miramontes Martínez, pues está haciendo variabilidad y perturbaciones en la alimentación de un proceso de digestión anaerobio. No es un proceso de biorefinería, pero sabemos que la digestión anaerobia encaja muy bien en un proceso integrado como los que mostraba en el diagrama HMZS. Mejor análisis energéticos, ese también es un trabajo interesante de nuestro grupo, donde, por ejemplo, la producción de hidrógeno es muy buena en condiciones hipertermofílicas que ocupan temperaturas de 70 grados Celsius, pero esos estudios les hace falta un análisis energético que diga, pues, cuánta energía voy a estar obteniendo del hidrógeno y cuánto es la cantidad energética que yo requiero para poder calentar un medio de cultivo desde 20 hasta 70 grados Celsius, y la mayoría de estudios que se dedican a obtención de hidrógeno como energético, pues salen ponchados, ¿no? En este análisis que se hace. Si el hidrógeno tiene algún otro fin más industrial, a lo mejor habría que evaluarlo, ¿no? El hidrógeno también se utiliza mucho como materia química o producto químico intermediario. Y desarrollo de nuevos productos, un grupo de investigación hermano, el CIMBESTAF, de la candidata Romero Cedillo y colaboradores, donde estaba produciendo nanopartículas embebidas en hierro a partir de hidrolizados de biorefinerías. Y aquí lo que tenía a continuación pues eran un poquito de datos, no nos vamos a detener en ellos, el diagrama H2HM que está realizando Rodríguez Valderrama y próximamente va a estar evaluándolo en ciclo de vida. Y bueno, vamos a ver cómo dan esos resultados y vamos generando un mayor
expertise y una mayor fuente de información, conocimiento al respecto del ciclo de vida para intentar entonces en algún momento pues, poder ver una biorefinería en nuestro propio país. Y ahora sí, bueno, discúlpenme por el tiempo, me extendí, pero espero no haberlos aburrido y estoy atento de sus preguntas, las intentaré responder también de la manera más concreta posible. Gracias, doctor Carlos Escamilla. Pues bastante interesante, sobre todo quizás me gustó mucho cómo abordó la primera parte digamos que la competencia directa, ¿no? Lo que es la refinería o el concepto de refinería convencional y el concepto que se tiene de las biorefinerías, ¿no? Y que en ambos casos, o sea, el dinero mueve al mundo, entonces también el dinero puede pegarle a las energías renovables. Bueno, voy a revisar el chat. Hay algunas preguntas, algunas menciones también. A ver, déjenme ver. Ok, todavía están a tiempo los participantes, quienes quieran hacer sus preguntas. Ok, me voy a permitir leer la primera pregunta y nos dice, Ignatius menciona, buen día, ¿sería factible obtener un presupuesto para adquirir una biorefinería? Y plantea la siguiente situación. En nuestro caso tenemos palma de aceite y necesitamos procesar nuestra propia producción, ya que en el sur de Veracruz solo existe una y es privada, y los precios en que compran la producción son bajos. Tenemos una producción de 6,000 toneladas en nuestro grupo. Ok. Pues actualmente hacen falta análisis de costo-beneficios, que son los que necesitamos para poder determinar costos de refinerías. Evidentemente, hay un factor que hay que tomar en cuenta, que es la economía de escala. Entre más se procese entre más materia se procese en una industria, pues los costos pueden reducirse. Entonces, ahorita para ese material en particular, que es aceite de palma, yo desconozco, no es un sustrato con el que yo esté trabajando y al menos en nuestro país también no he visto mucha referencia. Sí hay en Latinoamérica, entonces a lo mejor de entrada sería ir a buscar primero en Latinoamérica qué se ha hecho de análisis costo-beneficios, análisis tecnoeconómicos, para irse dando una idea de esto. En nuestro país hay sobre agave, se ha hecho sobre agave y sobre bagazo de caña y también sobre rastrojo de maíz. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, en este caso, bueno, por ejemplo, acá en el sureste ha tenido la parte de la producción de la palma de aceite, ha tenido un boom bastante interesante, siendo, pues yo creo que de los cultivos ahorita más codiciados por, bueno, diversas ventajas, ¿no? Aunque también existen estudios sobre las desventajas a mediano y largo plazo que pueden haber y sobre todo la gama de productos que se pueden obtener. Bueno, hay otra pregunta. Fernanda Luna nos pone, en el caso de Nuevo León, ¿qué materias primas son la mejor opción para ser utilizados como biomasa? Bien, Nuevo León es un estado que tiene un gran potencial industrial, pero poco potencial agroindustrial, lo que nos estamos dando cuenta. La principal industria del agro está enfocada en sorgo y el sorgo se utiliza con fines de alimentación animal. Entonces, el problema con esos cultivos es que incluso la misma paja, el mismo rastrojo del sorgo se utiliza para cultivos, se utilizan ensilados y eso, si no queremos competir contra ese material, pues nos dejaría una cantidad de materia muy pequeña con la cual trabajar. Otra industria también importante es la de los cítricos, y con los cítricos ahí sí hay muy poca investigación al respecto. Los cítricos son importantes para obtener algunos alcaloides o algunos compuestos orgánicos, pero lo que suceda después con la cáscara creo que no está siendo suficientemente evaluado, y esa es un área interesante también de oportunidad. Por lo demás, más que Nuevo León, como foco de biorefinerías, podríamos pensar en los estados adyacentes, principalmente Tamaulipas, tiene muy buenos recursos naturales, y también San Luis Potosí y Veracruz. Hay que recordar que si queremos biorefinería de residuos, necesitamos campos de cultivo, que son las principales fuentes de materia prima, de biomasa. Y las industrias,
las grandes urbes, como justamente Nuevo León, también la cantidad de residuos sólidos urbanos, como lo mostré en el caso de estudio, pues es una cantidad importante, aunque nunca suficiente para completar todo el requerimiento energético, incluso de una ciudad como la nuestra, como Monterrey. Pues supongo que es de aquí la Sí, luz. sí, la pregunta es muy puntual en el caso de Nuevo León. Sí. Muy bien. Hay otra pregunta, voy a tratar de ponerla en contexto. Quiero pensar que es en el proceso total de la biorefinería y nos preguntan, ¿en qué proceso se obtiene mayor producto final? En cuestión de materia, la producción de metano es de las más, bueno, ahí teníamos justamente, no sé si puedo, ya no puedo mover, pero no importa. En el análisis, en el diagrama de Sankey, ahí podíamos ver justamente los flujos de residuos, y metano es uno de los que pueden producir una mayor cantidad de producto, pero por la ¿Puedo mover naturaleza, perdón, doctor, ya puede mover las diapositivas? por la naturaleza de nuestro residuo, tenemos, por ejemplo, que la mayor parte, al menos un 40-50% de lo que es materia sólida, se va justamente como, bueno, los lixiviados son materia líquida, y deberemos de tener los sólidos digeridos, una buena cantidad también de sólidos digeridos. Entonces, lo que más tenemos como productos son líquidos, ricos en compuestos orgánicos, y tenemos también los sólidos digeridos que se utilizan para fertilizante. En cuestión de los gases, los más abundantes es el metano, el dióxido de carbono, y el hidrógeno en este proceso era muy pequeñito, apenas perceptible. De hecho, ese es otro de los puntos de mejora también que estamos trabajando, de poder incrementar esos rendimientos de hidrógeno, y esperemos que el modelo H2HM nos dé mejores resultados. Excelente. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta y nos dice que, retomando el comentario que hizo el doctor Carlos al principio, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se puede utilizar una refinería de crudo para la biomasa? Pues está excelente. La refinería del petróleo es muy interesante, muy básica en el sentido de las etapas constituyentes, pero a la vez muy compleja por el grado de especialización que se hace. Las mismas refinerías de petróleo, cuando cambia la materia prima, cuando se deja de tener un crudo, por ejemplo, ligero o intermedio, y se quiere empezar a alimentar un crudo pesado, se tiene que reconfigurar. Entonces, de entrada, en una refinería de petróleo estamos utilizando un material líquido. El petróleo, por muy viscoso que sea, sigue siendo líquido, y los componentes que se obtienen todos son líquidos, y una muy pequeña cantidad está en sólido. Entonces, la primera etapa del proceso de refinación es una destilación. La biomasa no la podemos destilar. Y lo que sigue después del proceso de refinación son más destilaciones, son reacciones catalíticas. Entonces, no hay forma en la que un destilador que esté en la refinería de Ciudad Madero o en la refinería de Cadereyta, pues pueda ser utilizado para procesar biomasa. No hay forma. Técnicamente hablando, ninguno de los procesos u operaciones unitarias involucradas en una refinería de petróleo se podría utilizar para esto. Muy bien. Nos hacen otra pregunta, nos menciona Germán Yacomán, que si los datos para el cálculo del ciclo de vida, ¿en qué medida son representativas para México o si son tomadas de bases de datos europeas? Pues hasta el momento, este estudio lo realizamos, pues ya tiene un poquito de sus añitos. La fecha de publicación es 2017, pero técnicamente hablando, toda la información, el corte de caja fue en 2015. Entonces, lo que teníamos en 2015, si bien han pasado 5 años, hay un poco más de información bibliográfica en México, aún así es insuficiente. Los mejores datos que tenemos de México es probablemente el mix energético, y las cuestiones de producción de residuos en el país, la producción de materia orgánica, las distancias, los residuos sólidos urbanos, pero de ahí en fuera no hay una base, no he visto, por ejemplo, las cargas ambientales de un proceso de destilación en México, ¿sí? Exclusivamente para nuestro país, o de algún tipo de bioproceso también. La parte de biotecnología, hay mucha investigación en el país, pero pues no ha alcanzado ese nivel
de industria grande, industria macro, como puede estar en Canadá, en Alemania, en Francia. Entonces yo creo que también todo eso limita. Si tuviéramos un poco más de desarrollo tecnológico, las mismas empresas se acercarían a los expertos en ciclo de vida. Tenemos que citar aquí a la doctora Guereca, que es la experta en ciclo de vida en México. Entonces se acercarían a ella, se acercarían a Cádiz, se acercarían a probablemente los alumnos y toda la demás gente que se está formando también en ciclo de vida. Hay grupos importantes en Michoacán, en Campeche, Yucatán, me parece que también. Y bueno, a partir de ese acercamiento de una industria real, pues empezar a sacar todos los inventarios nacionales. Entonces, vamos lentos y ojalá en mediano plazo podamos ver algún cambio al respecto. Claro, pero igual hay que ser constantes, ¿no? Para para llegar al objetivo final. Bueno, voy a permitirme incluir dos preguntas en una sola que creo que van de la mano, y con esta pregunta vamos a cerrar la mañana de hoy. Nos preguntan, ¿cuáles serían las limitantes de implementar estas tecnologías en nuestro país? Y me imagino como segunda parte, ¿cuáles serían las limitantes de implementar estas tecnologías y podrían las biorefinerías cubrir la demanda energética nacional? Ok, pues las limitantes estamos un poquito abundando al respecto, que es esa falta de datos estadísticos, datos técnicos, analíticos en nuestro país. A nivel laboratorio, insisto, se está haciendo algo, pero no es lo mismo que tener un dato industrial como se requiere para el ciclo de vida. Entonces, esa es una limitante. Otra limitante, pues es justamente la falta de industria biotecnológica, probablemente también pues la inversión privada. Aquí nos queda claro que el gobierno difícilmente en los países tiene un impacto sobre la parte biotecnológica, pero sí las industrias privadas. En Estados Unidos, pues todas las empresas farmacéuticas, biofarmacéuticas, tienen un gran negocio. La industria farmacéutica genera millones. Centros de investigación, pues estamos haciendo lo que podemos. Evidentemente siempre hace falta la cuestión del recurso, esa también podría ser otra limitante. Y con respecto, se me está pasando la segunda parte de la pregunta, maestro. Una es las dificultades, y el otro es si podrían las biorefinerías cubrir la demanda energética nacional. Bueno, las biorefinerías justamente a partir de residuos sólidos urbanos, no. Generamos una cantidad enorme de residuos sólidos urbanos y fracción orgánica, 1 kilogramo en promedio por persona. Monterrey, que tiene unos 3-4 millones, pues son 3-4 millones de kilogramos al día, que son 3.000-4.000 toneladas. Pero la cantidad de energéticos aún así que estamos consumiendo no podría ser suplementada únicamente convirtiendo toda esa materia orgánica en metano, ¿no? Que es el energético más fácil de producir. Tendríamos que complementar con otros residuos. Hay justamente la necesidad de buscar otras fuentes, cultivos agrícolas, cultivos bioenergéticos. Por ejemplo, hay quienes trabajan con higuerilla, con estas plantas que crecen sin tantos cuidados y en zonas agrestes, en suelos con poco materia orgánica, que no necesitamos deforestar para poderlas obtener. Y esa sería una buena alternativa. Sin embargo, como mostraba en las primeras diapositivas, sí se genera mucha cantidad de biomasa. El detalle es cómo nos hacemos de ella. Sí, se puede estar generando en los bosques, en las selvas, en los pantanos, sí, en Centla, ¿no? Estamos platicando con el maestro acerca de esa zona muy bonita, pero no necesariamente va a estar cerca de los lugares de mayor consumo. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que somos los estados que tal vez necesitan, las ciudades que más consumimos energía. Y una alternativa que siempre hemos visto también factible es llevar esas tecnologías a comunidades apartadas, que en esas comunidades pues al menos puedan tener energías limpias, energías renovables, a lo mejor con generadores de electricidad que ya tampoco son tan caros, pues abastecer electricidad en las horas de mayor necesidad para esa comunidad, mejorar las condiciones de vida. Y bueno, también no es la única energía que está buscando esa área de oportunidad, también las celdas fotovoltaicas, energía eólica. Entonces, lo que sí me gusta a mí justamente reflexionar al final de cuentas es que hoy por hoy no hay una sola tecnología que sea la panacea, que vaya a reemplazar el 100% de los combustibles fósiles.
Tal vez, no sé si, no quiero verme pesimista, tal vez nunca la haya si no descubrimos alguna, eh, alguna cuestión de ciencia ficción tipo fusión fría, fisión fría, etcétera, o concentradores solares espaciales como los que hablaba Isaac Asimov. Si no logramos eso, va a ser muy difícil reemplazar nuestra dependencia a los combustibles fósiles, pero sí le podemos quitar mercado. Y eso es algo a lo que tal vez tengamos que, que enfocarnos. Mercado, brindar tecnologías a comunidades apartadas, que sean fáciles de operar, que no se queden como elefantes blancos, ahí botadas sin ser usadas. Esos podrían ser los, las principales aplicaciones de biorefinerías. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Carlos Escamilla. Le agradecemos bastante su participación, su tiempo, su dedicación de compartir con la comunidad de AMICA, pues parte del desarrollo de sus líneas de investigación y sobre todo, como usted dice, los productos de sus hijos, ¿no? Sus estudiantes finalmente. Voy a permitirme darle el uso de la voz a la doctora Guadalupe Paredes para el cierre de la dinámica y regreso con un servidor para dar los avisos finales. Muchas gracias, Aurelio. Y pues nada más para concluir ya en referencia a los comentarios de Aurelio, pues agradecemos mucho a todos los participantes, a quienes tuvieron la oportunidad de poder asistir a esta conferencia. Agradezco de manera personal a Carlos por su tiempo y disponibilidad también para exponernos sus proyectos de investigación. Y pues bueno, en el caso de que tengan ya algunas dudas específicas, pues el doctor puso al final de su presentación sus medios de contacto para que pues en este caso por cuestiones de tiempo pues ya no, tal vez creo que ahí quedaron algunas preguntas pendientes, pero si es posible le puedan escribir y con gusto creo que Carlos puede responderles. Y nuevamente gracias a todos, los seguimos invitando a seguir participando en las conferencias que restan de este año en AMICA, que ahorita Aurelio justamente va a hacer esos avisos. Muchas gracias a todos y gracias Carla, gracias Aurelio, gracias Erika por toda la parte de la logística para esta presentación. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias Aurelio, Erika, pues agradecido infinito con esta oportunidad de llegar a un público mayor, de generar un debate, una discusión, tal vez un interés también. Entonces, pues adelante, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo pendiente. Se necesitan manos e investigadores. Claro. Bueno, por aquí alcancé a ver todavía una felicitación por parte de la doctora Gabriela Moller, que es parte de la Junta de Honor de AMICA, ahí agradeciendo la participación del doctor Escamilla. Pues bueno, pues muchas gracias. Ya para finalizar voy a permitirme dar unos avisos rápido. La próxima semana tenemos nuestras últimas 2 conferencias técnicas. Una es agua y cambio climático, el 29 de octubre. En este caso vamos a tener la presencia del maestro Luis Manuel Méndez Malerba. Él es un director técnico de AMICA. El 29 de octubre a las 7 de la tarde estará con nosotros dando su conferencia técnica en el marco de la aprobación de la Carta Mundial de la Naturaleza por la ONU. Y el 6 de noviembre tenemos nuestra última conferencia técnica titulada Paradigmas en la temporada de COVID en sistemas de agua y saneamiento por el maestro Roberto Carlos Díaz Paz, el 6 de noviembre a las 5 de la tarde. Y esa es nuestra última conferencia técnica. Y ya para terminar, el doctor Escamilla, bueno, me voy a permitir de manera simbólica entregar la constancia por su participación. En este caso, la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la AMICA, por su parte de México, y AIDIS como el organismo general. Entregamos la presente constancia al doctor Carlos Escamilla Alvarado por haber impartido la conferencia Análisis de Ciclo de Vida de Biorefinerías. Firma al calce el doctor José Ramón Lainez Canepa, presidente de AMICA, y el maestro en Ciencias, ingeniero Neri Martín Méndez, presidente de AIDIS. Entonces, esta constancia, de manera electrónica, se la haremos llegar al
al doctor Escamilla, y de nueva cuenta pues agradecerle mucho su dedicación, su tiempo y en el apoyar estas actividades de creemos o concebimos esto de actualización y capacitación a los miembros y a los no miembros de la MICA, sobre todo con gente que tiene la experiencia, está inmerso en el desarrollo de investigación y también en cuestiones empresariales e industriales, pero sobre todo valorar el fin último, que es capacitarnos y actualizarnos en información novedosa. Entonces, doctor Carlos, esta constancia se la haremos llegar en un rato más a su correo electrónico y pues de nueva cuenta agradecerle su participación. Y ya por último, para los que todavía nos están viendo en la transmisión, avisarles que la próxima semana tenemos o arrancamos con el curso herramientas numéricas de Excel aplicadas a las ciencias ambientales. El curso empieza el lunes, del 26 al 29 de octubre, en un horario de 5 a 6:30 y del 3 al 6 de noviembre. Por los que están inscritos, pues nos estaremos viendo el día lunes en este curso con el instructor, que es el doctor José Roberto Hernández Barajas. Y pues esperemos que sea todo un éxito como lo tenemos nosotros pronosticado. Y me gustaría también aprovechar para, sobre todo porque hay algunas preguntas en relación a las grabaciones. Las grabaciones que tenemos de las conferencias técnicas, todas se suben a la página de Amica. Lleva un proceso, hay que descargarlas, hay que cortarlas, editarlas y volverlas a subir. Se lleva un proceso de algunos días, pero todas las conferencias técnicas, aquí estoy compartiéndoles la pantalla. Si ustedes entran a direcciones técnicas, por ejemplo, agua potable y saneamiento urbano, van a encontrar la conferencia técnica que se dio de esa dirección técnica. Si nos vamos, no sé, por ejemplo, cambio climático y sustentabilidad, ahí van a encontrar las grabaciones de las conferencias técnicas que se han llevado a cabo de esa dirección técnica. ¿Sí? Porque han habido muchas preguntas en relación de dónde encontrar las grabaciones. Entonces, ya para finalizar, pues les agradezco mucho a todos los participantes de estar con nosotros esta mañana en esta conferencia técnica y pues esperando contar también con su participación en estas últimas 2 conferencias técnicas que tenemos de este año 2020 y que se preparen porque a finales de noviembre estaremos empezando con las conferencias científicas que la MICA está organizando. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un bonito día, bonito viernes y un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves para la conferencia técnica Agua y Cambio Climático. Muchas gracias y hasta luego. Las preguntas que hayan faltado se les hará llegar al doctor Escamilla y pues los datos de contacto están en la presentación. Ya cuando esté la grabación ustedes podrán tener contacto directo con las credenciales del doctor Escamilla. Muchas gracias y finalizamos el día de hoy. Hasta luego. Gracias, Aurelio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.